Tres. Buenas tardes, hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios porque nos permite llevar una vez más este tiempo de alabanza y honra a nuestro Dios. Este día domingo, Día del Señor, nos da esa oportunidad de hacerlo y los saludo a todos mis hermanos y empecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar una lectura en Salmos capítulo 121. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que sea nuestra confianza y empecemos. Y voy a hacer la oración de invocación para nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, una vez más, te damos gracias, Padre, porque después de pasar toda la semana con todas las actividades, nos das también la oportunidad de tener este día para alabar y glorificar tu nombre. Te agradecemos por esta oportunidad y así también rogamos que tu Espíritu Santo dirija este tiempo y que todo lo que hagamos, Padre, sea agradable a ti. Pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos un himno 512. Cantemos, hermanos. Ahora tenemos tiempo de oración
por algunas necesidades, hay muchas necesidades, así también hay gratitudes, y por la iglesia. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, así agradecido estamos que nos da esta oportunidad de estar aquí en comunión contigo a través de este medio. Así también, Padre, poner en tus manos las gratitudes expresadas por mis hermanos, por las familias. Tú conoces cada uno de ellos, pero también, Padre, poner en tus manos las necesidades que hay en tu pueblo, Padre. Pedimos por cada uno de ellos, porque hay necesidades de situaciones de salud, Padre. Tú conoces cada uno de ellos, y así también acudimos a ti, porque solo tú tienes la respuesta para cada uno de ellos, Padre. Así también las diferentes situaciones, necesidades que hay, problemas en las familias, Padre, también tú los conoces y también lo queremos poner en tus manos para que tú seas con ellos. Así también te seguimos pidiendo por la situación que estamos viviendo, que tú sigas ya recuperando a aquellos hermanos que tienen afectación de esta situación, Padre. Te pedimos que tú seas con ellos, porque hay hermanos, algunos no conocidos, que están padeciendo con los trabajos que no ha habido, Padre, con salud, y así también porque también hay problemas que conlleva esta situación, Padre, y lo queremos poner en tus manos, sabiendo que la respuesta viene de ti, Padre. Pedimos que tú seas con ellos, y así con esa confianza lo ponemos a ti, que todo sea la respuesta conforme a tu voluntad, Padre. Todo lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de escuchar la palabra de Dios, voy a leer el libro de Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Escucharemos la palabra de Dios con el tema Una realidad modificada, con nuestro pastor Joel Ruiz. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a experimentar situaciones como la que estamos viviendo? Estas situaciones en las cuales ha venido a cambiar la forma de vivir de muchos de nosotros, la forma de vivir de manera familiar, de manera laboral, de manera en relación a nuestros criterios sobre la diversión, el paseo, la familia, etcétera, etcétera. Todo ha sido modificado. Y la verdad es que esto que estamos viviendo no es otra cosa
mas que Dios te está poniendo en perspectiva que el hombre en verdad es frágil. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es que la realidad no lo establece el hombre, no es el hombre quien determina, quien dice, quien quiere, sino es Dios. El día de hoy, por la gracia de nuestro Dios, tenemos que reconocerlo así, por la gracia de nuestro Dios estamos iniciando un mes dentro de nuestro calendario litúrgico, y este mes tiene que ver con recordar la reforma de nuestra iglesia. La iglesia se estaba desviando del pensamiento bíblico, la iglesia estaba tomando acciones que lejos de acercarnos a Dios, nos alejaba más de Dios. Y entonces es Dios quien toma la iniciativa y a través de algunos personajes muy particulares en la historia, tenemos que hablar de Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, etcétera, varios de estos personajes. Dios tiene que reorientar la vida de la iglesia, y una de las cosas más importantes que se va a establecer dentro de esta nueva estructura es el retorno a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ya no es lo que decimos nosotros, ya no es lo que dice la estructura como iglesia, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y una de las partes más importantes que nosotros vamos a observar tiene que ver con el aspecto de la salvación. ¿Qué dice la Biblia en relación a la salvación? Entonces, mientras las personas vivimos en situaciones de dividir a las personas de primer mundo, segundo mundo, personas de primera o de segunda, para Dios noten lo que dice. Vamos a ver, la primera situación que nosotros pudiéramos recordar, ¿verdad? Es, no lo busquemos, pero allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 sobre todo, nos va a hablar acerca de con qué elementos hace Dios al hombre. Y una de las cosas que llama la atención fuertemente es que Dios, de todos los materiales que había creado, de todo lo que existía en la tierra, toma el polvo, toma la tierra. Uno de los elementos más frágiles, uno de los elementos tal vez con menos valor, uno de los elementos que no tienen nada de hermosura, sino es la tierra. Y cuando nosotros contemplamos esto en la Biblia, volvemos a caer en el espacio de que nos deja una vez más en el pensamiento de decir que todo ser humano es frágil. Ahora, vamos al pasaje que acabamos de leer. Habiendo puesto el primer elemento, vamos al segundo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y noten ustedes lo que viene diciendo, voy a leer del versículo 1 al 3. Y notemos esta lectura, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo que va a establecer el apóstol Pablo es que en relación con Dios, desde que el pecado viene a tomar parte en la vida del ser humano,
dice la Escritura, todos nosotros, dice varias cosas. Anduvimos según la corriente de este mundo. Anduvimos según el príncipe de la potestad del aire. Anduvimos o vivimos en los deseos de la carne y de los pensamientos, y como consecuencia éramos todos, dice aquí el texto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta parte importante que nosotros tenemos que entender es que Dios, en su gran amor y misericordia, ha establecido esta situación de separación con el hombre a raíz del pecado. El hombre está separado, no hay nadie que quede exento, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No hay nadie que busque lo bueno, no hay nadie que por propia naturaleza busque a Dios, sino todos nosotros, todos seguíamos los pensamientos y los deseos de este mundo. Pero aquí viene la intervención de Dios, y esto es parte de lo que podemos aplicar hoy en día. Muchas personas nos preguntamos, ¿por qué estamos viviendo lo que ahora experimentamos? ¿Por qué nos está pasando esto? Y otros más, cuando tenemos ya muy de cerca seres queridos que están padeciendo o que se encuentran prácticamente en el lecho de muerte, preguntamos, ¿qué es lo que sucede? Y no es otra cosa más que la intervención de Dios a una realidad y la va a modificar. Es Dios quien va a modificar ahora nuestro estilo de vida. Es Dios quien va a modificar ahora nuestra conducta, porque ahora nosotros tenemos que buscar a Dios. Vamos a leer el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto es lo que me lleva a la reflexión en todo lo que nosotros vivimos. En esta nueva realidad modificada, tenemos que entender que es una modificación que Dios está haciendo, está irrumpiendo en la historia del ser humano, está interviniendo en la vida cotidiana del ser humano para que el ser humano empiece a mirar a Dios. Qué lejos hemos caminado de Dios, qué lejos camina la sociedad de Dios. Pero Dios, en esta realidad, dice la Escritura, va a irrumpir, va a llegar, y dice el texto, para que conozcamos que por gracia somos salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que si esto está pasando, es que algunos periodistas llevan la contabilidad de cuántas personas han muerto. Pero saben, no es otra cosa, dice el texto, que en este tiempo tenemos que ver la manifestación de Dios
porque Él está mostrando hasta el día de hoy las riquezas de su gracia. Si Dios fuera como alguno de nosotros, sería un buen momento para exterminar al hombre así, en un instante. En un instante podría hacer desaparecer al ser humano, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y para ti y para mí, que nos encontramos en este día vivos, algunos con ciertos problemas de salud, pero vivos, dice la Escritura que es para que nos demos cuenta, no que somos mejores, no que somos predilectos de Dios, sino que Dios está manifestando su riqueza de su gracia. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién podría presentarse delante de Dios? ¿Quién podría presentarse delante de Dios en una expresión sana, sin pecado? Ninguno de nosotros. Es por ello, hermanos, que cada uno de nosotros, es por ello, amigos, que cada uno de nosotros debemos aprender a buscar a Dios, no cuando las cosas ya estén muy mal, no cuando las cosas están lastimando nuestra vida, sino tenemos que buscar a Dios ahora que nosotros podemos contemplar que Dios nos tiene paciencia. Quiero concluir con esto, versículo 10. Y dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras como fruto de la salvación. No es para que yo sea salvo, sino las buenas obras como frutos de salvación. Me lleva a mí, le lleva a usted a que busquemos estas buenas obras. Busquemos conocer más de Dios. Busquemos que nuestros hijos conozcan más de Dios. Hablar de aspectos de la obediencia y de la gratitud, como lo es la expresión de los diezmos y las ofrendas. Que sea nuestro Dios glorificado, porque ¿con qué podríamos pagarle a Dios nuestra vida? ¿Y con qué podríamos pagarle a Dios las bondades que ha hecho sobre cada uno de nosotros? Es por ello, mis amados hermanos, que dentro de este calendario litúrgico del mes de la Reforma vamos a regresar a las Escrituras. Y quiero pedirles que en este momento, como un primer acto de obediencia y de gratitud, ahí sentados en la sala de nuestra casa o en la mesa, recojamos nuestras ofrendas. Tal vez podemos enseñar a nuestros hijos a tomar al hijo más pequeño y que él sea quien recoja las ofrendas y los diezmos. Porque estas obras Dios las diseñó y las preparó para que anduviésemos en ellas. Las ofrendas y los diezmos no es cuando sobran o no es cuando todo nos alcanza, sino es en este momento de fe cuando hay que obedecerle a nuestro Dios. Así es de que quiero pedirles que recojamos estas ofrendas a nuestro Dios, y nuestro Dios sea glorificado en nuestro hogar en este momento. Así es de que, habiendo recogido nuestras ofrendas, vamos a orar, y con esto también vamos a realizar la oración pastoral,
Y si Dios así lo permite, hermanos, vamos a regresar y podernos ver el día martes y el día jueves y el día domingo. También quiero pedirles que oremos a nuestro Dios para que, si Dios así lo permite, pronto podamos regresar a este santuario, un santuario que ha sido dedicado para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, en el seno de nuestra casa, desde nuestra sala, desde nuestro comedor o cualquier lugar, Señor, en el que estemos celebrando este culto, queremos agradecerte, Padre, y queremos ofrecerte. Agradecerte, Señor, por todas tus bondades. Agradecerte, Señor, por la salud. Agradecerte, Señor, porque hasta el día de hoy nos has permitido estar con bien. Y queremos rogarte que nos ayudes. De la misma manera, Señor, nos ponemos en tus manos y queremos rogarte, Padre Celestial, que en esta hora recibas de nosotros estos diezmos que representan nuestra obediencia a ti y estas ofrendas que representan nuestra gratitud a ti. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos y, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, después de ser tan frágiles, hoy, Señor, nos sentimos con vida y en esta perfecta relación contigo. Gracias, Señor. Por eso, Padre Celestial, en tu nombre levanto mis manos y sea tu bendición sobre tu pueblo, sobre cada familia reunida desde su hogar. Así es de que, Padre, en tu nombre levanto mis manos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigan recibiendo un saludo de parte del consistorio de esta iglesia, y oremos al Señor para que pronto podamos reunirnos en este santuario. Que Dios les bendiga.